Capítulo 23. Vaya al corredor del séptimo piso. Hay un tramo de pared frente al tapiz de Bernabé el chiflado. Caminé 3 veces de un lado a otro frente a ese tramo de pared, pensando quiero la sala de las cosas ocultas. Asegúrate de que no te vean. Aparecerá una manija de puerta en la pared. Contáctame cuando estés en la habitación. Harry se despertó con las instrucciones que había recibido la noche anterior todavía resonando en sus oídos. Actuó como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si no estuviera tramando nada. Se fue a volar con Draco, Crabbe y Goyle, estuvo un rato con Daphne, desestimando todas sus preguntas sobre su encuentro con Dumbledore con un brusco no se permite decir, y después del almuerzo, se puso su capa de invisibilidad y subió sigilosamente al séptimo piso. No tenía idea de para qué lo enviaban, pero por la forma en que había hablado el señor oscuro, era algo serio. Era importante. Y estaría condenado si lo arruinara. Jadeó cuando la puerta se abrió y entró apresuradamente en la habitación, cerrándola detrás de él. «Santo cielo», murmuró con reverencia. Estaba parado en una habitación del tamaño de una gran catedral, cuyas altas ventanas enviaban rayos de luz sobre lo que parecía una ciudad con imponentes muros, construida con lo que Harry sabía que debían ser objetos escondidos por generaciones de habitantes de Hogwarts. Había callejones y caminos bordeados por pilas tambaleantes de muebles rotos y dañados, escondidos, tal vez, para ocultar la evidencia de magia mal manejada, o escondidos por elfos domésticos orgullosos del castillo. Había miles y miles de libros, sin duda prohibidos, pintados de grafitis o robados. Había catapultas aladas y frisbees con colmillos, algunos todavía con vida suficiente para flotar sin entusiasmo sobre las montañas de otros objetos prohibidos, había botellas desconchadas de pociones coaguladas, sombreros, joyas, capas, había lo que parecían cáscaras de huevos de dragón, botellas tapadas con corcho cuyo contenido aún brillaba malignamente, varias espadas oxidadas y una hacha pesada manchada de sangre. Todo lo que quería hacer era quedarse de pie y mirar. O tal vez acercarse y tocar algunas cosas, examinando cada cosa. Pero él estaba allí con una misión. Volveré en otro momento. Solo para mirar a su alrededor. Debe haber tantas cosas interesantes aquí. Sacó el espejo del bolsillo de su bata y llamó a su maestro elegido. Mi señor. Estoy en la habitación. Mira hacia el espejo hacia adelante. Sigue mis instrucciones. Siguió adelante, a través del laberinto de montones. Girando cuando le dijeron que lo hiciera. Se detuvo por un momento, mirando un armario. Algo al respecto le hizo sonar una campana en la mente. Algo en el patrón de la madera en la parte superior llamó su atención. Respiró profundamente cuando llegó a él. $, ¿qué es $? ¿Es esto un gabinete evanescente, mi señor? Tiene el mismo patrón que el de Borgin y Berg. En ese, hay un letrero, algo sobre $, el otro de su par está roto y se desconoce su ubicación. Citó el señor oscuro, con los ojos muy abiertos. Ve a la parte trasera del gabinete. Lanza un rebelio sobre él. Apunta con el espejo. Harry así lo hizo. Una vez lanzado el hechizo, aparecieron una serie de runas talladas en la caoba. Apenas podía reconocer la mitad de ellos, estaban muy manchados y desgastados por las marcas de quemaduras a su alrededor, parecía como si alguien hubiera intentado destrozar el gabinete una vez. Lo es. Es un gabinete desaparecido. Haré que alguien revise el otro. Si son del mismo par, el señor oscuro no necesitó terminar esa frase. Harry podía entender la enorme ventaja que sería tener una entrada a Hogwarts. Uno que no fuera monitoreado por esos malditos detectores de marcas oscuras. Y que no tenía aurores estacionados allí. Entre mis seguidores en Hogwarts, ¿quién está estudiando runas antiguas? Yo y Draco, y creo en Alaine también. Si este gabinete realmente está emparejado con el de Borgin y Berg, dependerá de ustedes 3 repararlo. Brindaré ayuda, pero no estaré disponible en todo momento. De manera similar, Severus ayudará, pero él no podrá simplemente desaparecer por el mismo tiempo que los estudiantes. Ustedes 3, nos darán entrada a Hogwarts. Será un honor para mí, pero este no es nuestro propósito aquí en este momento, por excelente que haya sido este hallazgo. Ahora, gira a la izquierda. Debería haber una diadema encima de un maniquí de madera. ¿La ves? Acepto, levántalo. Muéstramelo desde todos los ángulos. Harry obedeció, preguntándose con un rincón de su mente qué tenía de importante esta diadema. Excelente. Devuélvelo al maniquí. Te enviaré una caja con Severus. Volverás aquí una vez
Que la hayas recibido y me contactarás nuevamente. Lo haré. Sharry. Mereces grandes elogios por tus acciones de hoy. No tengo a nadie en quien pueda confiar estas cosas como a ti. $. Harry tragó, desplazando un nudo en su garganta. Gracias, mi señor. Dentro de su corazón, se regocijó. Se confiaba en él. Él era poderoso. La habitación en la que te encuentras es uno de los mayores tesoros de Hogwarts y uno de sus secretos mejor guardados. Como sin duda te habrás dado cuenta, muchas generaciones de estudiantes la han descubierto para ocultar su contrabando. Pero pocos, si es que alguno, de ellos han comprendido el verdadero potencial de la sala de los menesteres. Hay una magia grandiosa y excepcionalmente poderosa en esta sala. Si caminas frente al tramo de la pared 3 veces, con tu deseo claro en tu mente, la sala te aceptará cualquier forma que desees. ¿Qué forma? Si buscas un lugar para dormir, te brindará camas cómodas. Pero si buscas un lugar para entrenar, para aprender magia oscura con compañeros, un lugar donde no te pueden encontrar, bueno, esta habitación será tu paraíso. Eso fue interesante. La mente de Harry zumbaba con las posibilidades. Su imaginación comenzaba a volar. Y, si realmente es tan bueno, me da un lugar donde llevar a Daphne. Estalló en una enorme sonrisa. Gracias, mi señor, dijo, y lo dijo en serio. Gracias por tu confianza. Has demostrado que lo mereces. Continúa haciéndolo y solo recibirás más. Más confianza, más poder, más honor. Lo haré. Lo sé. Una cosa más antes de que abandones esta habitación. Dumbledore, alguien en la orden ha dicho algo sobre un espía dentro de nuestra comunidad. Arrugó la frente, pensando mucho. No lo creo. Excepto por Snape, pero no Snape. Tienen información que no deberían, información que Snape no les habría dado. No lo he hecho. Pero, ¿está mi señor seguro de que Snape no? Estoy más que seguro. Él es. Los ojos rojos perforaron a Harry por un momento, pareciendo considerar algo. Snape ha hecho un voto inquebrantable. Uno que yo mismo hice. Incluso si tuviera la inclinación a hacerlo, sería físicamente incapaz de traicionarnos. Eso fue noticia. Harry se estremeció por un segundo, considerándolo. ¿Por qué Snape necesitaba hacer un voto inquebrantable? No necesitaba hacerlo. Desterró la voz, sacudiendo ligeramente la cabeza. No empezaría a dudar de Snape. No empezaría a dudar de las pocas personas en las que confiaba, las personas que pensaba que realmente se preocupaban por él. Quizás no sea así. Tal vez solo esté fingiendo, siguiendo su voto. Hizo un esfuerzo consciente para aclarar su mente, una de las primeras veces que tuvo que hacerlo en mucho tiempo. Sacudiendo ligeramente la cabeza, volvió a hablar. Me aseguraré de prestar atención a cualquier mención de un espía, mi señor Shadlow. Deseo saber cómo descubrió que Karkaroff es nuestro. He ordenado a aquellos que saben de tu afiliación que no hablen de ello. Pero ten cuidado con Dumbledore. Harry asintió, sin mencionar cómo ya estaba. Lo has hecho excepcionalmente bien hoy. Te daré más información sobre nuestra salida la próxima vez que me contactes desde esta sala. El espejo quedó en blanco, el rostro del señor oscuro desapareció, hasta que Harry solo pudo verse a sí mismo en el espejo. Antes de regresar a la sala común para terminar su ensayo de transformaciones, Harry jugó un poco con la sala de los menesteres. Llegó a la conclusión de que era simplemente lo mejor que jamás habría visto. Cuando regresó, después de caminar por el pasillo y pensar en que le gustaría un lugar donde venir con Daphne, se sorprendió. Era hermosa, una habitación acogedora con alfombras de pared a pared y hermosos tapices plateados y dorados que cubrían la pared. Había una cama gigante en forma de corazón frente a una gran chimenea. Definitivamente regresaré aquí. Esta noche, si puedo convencerla. Regresó a la habitación, luego de preguntar por un lugar para practicar las artes oscuras con sus amigos en secreto. Fue jodidamente increíble. Había maniquíes de entrenamiento contra una pared, y una gran estantería cubría una de las otras. Lo examinó un poco y quedó sinceramente sorprendido. Había libros sobre ello que no solo estaban prohibidos sino que estaban agotados. Desafortunadamente, cuando intentó sacar uno de los libros de la habitación, desapareció. Lo intentó de nuevo, y cuando sucedió lo mismo, decidió que algo dentro de la habitación no se podía sacar. Aún así, fue increíble. Simplemente no podía esperar para reunir a todos allí. Martes por la noche. Ninguno de nosotros tiene clases ni Quidditch ni nada por el estilo. Podremos escaparnos, al menos por un rato. Pero antes que ellos, estaba mucho más emocionado de
Mostrarle a Daphne la habitación. Entró al gran comedor a tiempo para desayunar, se sentó en su asiento habitual y reprimió un bostezo mientras alcanzaba el plato de huevos. «Pareces agotado», comentó Draco casualmente. Harry simplemente sonrió y bostezó de nuevo mientras apilaba los huevos en su plato. Daphne no había necesitado mucho estímulo para venir a ver la sala de los menesteres. Y a ella parecía gustarle la configuración que les ofrecía tanto como a él. Definitivamente había demostrado cuánto le gustaba. De hecho, ni siquiera había desayunado todavía. ¿No deberías lucir tan feliz? Será sospechoso comillas de qué estás hablando tú, Merlín. No lo has visto todavía, ¿verdad? Comillas parece que preguntó Harry mientras comenzaba a molestarse con la inclinación de Draco por el drama. Esto le pusieron el diario El Profeta en las manos y su boca se abrió mientras miraba el titular. Comillas celebrado exauror muerto en ataque de mortigo comillas gritaba el titular, con letras más pequeñas debajo que decían el cuerpo de Alastor Madey Moody, 63, fue encontrado en las primeras horas de esta mañana. Parece haber sido el objetivo de un grupo de mortífagos, y en la escaramuza que siguió. Logró matar a 5 de ellos antes de sucumbir él mismo comillas la historia continuó, pero Harry solo miró a Draco. OMS Travers, Rowle, Rodolphus Lestrange, el tío de Flint y un tipo que no pudieron identificar. Probablemente un extranjero. La historia completa está en la página 4. Harry lo ojeó y lo leyó completo. Mierda, dijo finalmente. Entendí bien. El quinto tipo podría haber sido uno de los nuevos reclutas, supongo, pero dicen que tenía la cara destrozada aún así. Moody se ha ido. Eso tiene que valer la pena. Draco se limitó a mirarlo con una expresión ilegible. Díselo a Flint. Mierda, díselo a Bella. Harry miró hacia otro lado, sintiéndose incómodo. Vale la pena. Tiene que serlo. Moody era jodidamente peligroso. Miró hacia la mesa principal, tomando nota de las expresiones de preocupación en el rostro del maestro y de las ausencias de Dumbledore y Sriner. Comillas pasaste mucho tiempo con ellos. Los nuevos reclutas, quiero decir. Draco se tomó unos segundos para tragar su tostada antes de responder. Algunos de ellos. Nos hizo entrenar a todos juntos, para practicar la lucha en grupo. Pero cambiábamos de gente cada pocos días. Conocí a la mayoría de ellos. Pero solo salí con unos pocos. McDonald, él es realmente y Greyston, realmente no pasé mucho tiempo con ellos, mucho más que con ellos. Harry miró el papel por un momento y se preguntó si eso era algo bueno. Entonces, estamos todos aquí. En el futuro, tal vez traigamos a algunas otras personas. Del tipo que podría estar interesado en unirse. Avíseme si piensa en alguien. Miró alrededor de la habitación que había sido creada para ellos. A sus amigos y compañeros. Daphne parecía orgullosa de él, por la forma en que sonreía mientras lo miraba. Sin embargo, Alaine parecía descontento por algo. Está bien, dijo Harry, aplaudiendo. Comillas supongo que todos conocéis aturdidores, desarmadores y encantamientos de escudo básicos. Todos asintieron o dijeron que sí. Está bien. Así que probablemente deberíamos trabajar en mejores escudos. Protego Maxima es bueno, hace lo mismo que un protego normal, pero es más fuerte. Bloqueará hechizos más fuertes. Después de eso, podemos trabajar en conjuros y comillas. ¿Por qué nos estás enseñando?, preguntó Alaine. Harry suspiró. En realidad, medio había estado esperando esto. Pero aún así, la palabra del señor oscuro debería haber sido suficiente. Un ardiente estallido de ira lo atravesó. Debería haber sido suficiente, pero claramente no lo fue. Supongo, dijo Harry, comillas, ¿quieres ser el que enseñe? Bueno, yo pienso vamos a batirnos en duelo, dijo Harry, todavía hablando con voz tranquila y silenciosa. El ganador es obviamente el mejor mago y el maestro más apropiado. Alaine se limitó a mirarlo y una sonrisa arrogante se extendió lentamente por su rostro. A menos que tengas miedo, añadió Harry, casi sin darle importancia. Veamos quién se asusta en unos minutos. Potter, ¿por qué siempre tengo que tratar con idiotas? Miró alrededor de la habitación mientras Alaine se levantaba y sacaba su varita. Theo parecía preocupado. Draco parecía totalmente indiferente. Y los ojos de Daphne brillaron intensamente mientras su respiración se aceleraba. Draco se levantó. Si estás haciendo esto, al menos hazlo correctamente, dijo, y sacó un pañuelo de su bolsillo. Comenzarás cuando toque el suelo. Sin daños permanentes. Draco soltó el pañuelo. Parecía caer en cámara lenta. Cayó al suelo. Y comenzó el duelo. Harry lanzó un hechizo explosivo, viendo cómo se hizo añicos inofensivamente contra el protego de Ravenclaw.
El gruñó y envió otro. Eso romperá su escudo, pero no lo dañará, pensó con una parte fría y concentrada de su cerebro. Serpensortia todavía no tuvo la oportunidad de darles una orden a las serpientes. Un aturdidor voló hacia él. Impresionar los comillas parto lapislázuli y apareció un escudo de piedra, directamente en el camino del chorro rojo. Golpeó la piedra con un pugno, enviándola volando hacia su oponente. Comillas muerde lo ordenó, y las 4 serpientes se deslizaron hacia Alaine para cumplir sus órdenes. El escudo de piedra voló hacia él y lo hizo pedazos. Vio otro hechizo volando hacia él, algo que era un hechizo para atar el cuerpo o un hechizo con dedos de gelatina. Soltó una risa desdeñosa y probó algo que Shriner le había enseñado. Esperó hasta que el maleficio estuvo casi cerca de él, y luego concentró toda su voluntad en él y cortó su varita hacia abajo. El hechizo cayó, soltando chispas mientras se estrellaba contra el suelo. Captó la expresión de asombro de Alaine y sonrió cuando una serpiente mordió al niño mayor. Es hora de jugar un poco con él. Dales un espectáculo. Difindu su hechizo provocó un corte en el brazo de Alaine, lo que hizo que se sacudiera y arruinara su propio intento de lanzar algo. Otra serpiente lo mordió. Arri envió un maleficio punzante, asegurándose de pronunciarlo lo suficientemente alto para que todos a su alrededor lo escucharan. Las cabezas de las serpientes subían y bajaban. Las piernas de Alaine ahora temblaban, mientras se movía de un lado a otro, lanzando frenéticamente. Una de las serpientes sobrevivió a su ataque y logró hundirle los dientes en la pierna por última vez antes de desaparecer también. Alaine se volvió hacia Arri, con expresión asesina. Goatara, gritó Arri con un rápido movimiento de su varita, haciéndolo sonar perezoso. El suelo alrededor de los pies de Alaine empezó a temblar tremendamente. Saltó unos metros a su izquierda e inmediatamente el suelo comenzó a temblar también, el suelo se elevó en olas. Mientras Alaine caía, Arri lanzó un hechizo más, agradeciendo mentalmente a Snape por enseñárselo. Levicorpus Alaine fue levantado en el aire por una pierna y colgado allí, con la túnica cayendo sobre su rostro. La sala quedó en absoluto silencio durante unos segundos, hasta que alguien empezó a aplaudir. Estoy enseñando porque soy el mejor aquí, no dijo, con el triunfo y el orgullo llenando su pecho, profundizando su voz. Lo eres, fue la respuesta derrotada de Alaine. Pero incluso si no lo fuera, continuó, ignorando la respuesta del chico ahorcado, todavía estaría enseñando. ¿Sabes por qué nadie respondió? Arri no quitó los ojos de su oponente de puesto. Porque nuestro Señor dijo que lo soy. Nunca dudes de él. Y no dudes de mí. Comillas, no lo haré ahora. Su respuesta sonó aterrorizada. Liberacorpus cayó y aterrizó hecho un montón en el suelo de baldosas. No. Joder, no lo harás, la rabia lo llenó. ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que soy? Ni siquiera sabía lo que iba a hacer hasta que escuchó el encantamiento brotar de sus labios. Comillas, Crucio dejó que los gritos lo invadieran, mientras el placer lo llenaba. Podría simplemente haberlo dejado y haber mantenido la maldición hasta que Alaine no fuera más que un cuerpo con la mente rota, pero vio la mirada de Theo. Vio la expresión de horror en el rostro de su amigo. Terminó la maldición. Comillas, ¿alguna otra pregunta? Preguntó, tratando de mantener su voz casual. Nadie dijo nada. Lentamente, Alaine se levantó y volvió cojeando a donde había estado al principio. Arri lo miró. Intenta algo así otra vez y las serpientes serán venenosas. Ravenclaw asintió, sin mirar a Arri a los ojos. Ahora, volvamos a Protego Máxima. El movimiento de la varita es... Montague parecía estar canalizando a Flint a medida que pasaban los días y se acercaba a Lorraine. Dio discursos en cada práctica, tratando de hacer que la sangre bombeara. Honestamente, a Harry no podía importarle mucho. Todavía amaba el Quidditch y todavía estaba más que feliz de jugar. Pero la perspectiva de ganar la Copa de Quidditch ya no le excitaba como antes. Su perspectiva había cambiado. Estaba mucho más preocupado por cosas más importantes, eventos que afectarían el curso del mundo mucho más que unos pocos juegos de Quidditch en Hogwarts. Aún así, estaría más que feliz de pasarle la quaffle a Beasley. Unas cuantas veces. Valieron la pena todas las prácticas y todos los discursos divagadores de Montague. Decidió si sería el primero en anotar a través del nuevo portero de Gryffindor. Daphne dejó la pluma y suspiró. Harry siguió su mirada, hasta donde Draco y Astoria estaban sentados juntos, con la cabeza sobre sus hombros y hablando en voz baja. Comillas, preocupada por cómo se lo tomará, preguntó en voz baja. La única señal de preocupación de Daphne fue la forma en que su mano apretó la de él. Un poco, admitió.
A ella nunca le enseñaron como a mí. Supongo que siempre la mimaron comillas y como te enseñaron ella le apretó la mano automáticamente, con tanta fuerza que le hizo daño. Él hizo una mueca. No fue ni una sola cosa, dijo, hablando entrecortadamente. Era simplemente la forma en que siempre me hablaba. Me contaba historias sobre la guerra y no bromeaba. Quiero decir, era gráfico. Como si me contara la historia de Devine Yar. Y con tanto detalle. Tenía 5 años cuando me di cuenta de que no le contaba ese tipo de cosas a Tori. Ella respiró entrecortadamente. Solo entendí realmente cuando tenía 10 años. Porque lo deseaba tanto. Me dijo directamente, que simplemente no podía lastimar ni matar a nadie. Y eso le había impedido obtener el honor que esperaba del Señor Oscuro. Me dijo cuánto deseaba poder hacerlo y que no me vería reprimido como él. Pero yo sabía lo que quería decir, si podía hacer esas cosas, él obtendría crédito nuestra familia. Nunca se trató de mí o de mi futuro, en realidad no. Se detuvo durante unos minutos, respirando con dificultad. Ella volvió a apretarle la mano antes de continuar. Cuando era joven. 6 o 7 años. Me dio una poción. Me dijo que se la diera a un gato. Así lo hice. Y murió. No muy bien. Fue muy doloroso para él. Y lloré. Y me gritó durante lo que parecieron horas, hablando de que esto era lo mejor que podía hacer, de que tenía que aprender a ser fuerte y un poco más tarde me obligó a hacerlo de nuevo. Todavía lloré la 7ª vez, me golpeó. Creo que es la única vez que lo hizo. Y la 8ª vez no lloré y me compró regalos e hizo una escena así. Eso es, enfermizo, dijo Harry suavemente. Comillas lo es. Quizás. Pero hoy en día me ayuda. Pero lo que pasó después fue peor comillas que pasó él susurró él, para mi 8º cumpleaños, me compró un perro. Y 2 meses después, me dio un cuchillo. Y me gritó cuando lloré, y me abrazó y besó después de que le corté el cuello. Mierda, dijo, con un silbido. Eso es realmente jodido. De verdad, eso no es tan malo comillas no está tan mal. Dap, te estás escuchando a ti misma. Eras una niña y mírame ahora. A la larga me ayudó él simplemente la miró consternado. No podía explicar por qué le molestaba tanto escuchar que alguien sacrificaba voluntariamente la infancia de sus hijos para convertirlos en algo parecido a lo que su propia juventud infernal lo había forjado a él. Ella suspiró. Durante los siguientes 2 años, me obligó a hacer eso más. Con el cuchillo, quiero decir. Y luego, cuando tenía 10 años, trajo a un niño mugle. Fue después de que me dio toda esa conferencia. Y habló sobre cómo los muggles no eran diferentes a los animales. Algo que me había estado diciendo toda mi vida y luego me obligó a hacerlo. Y nunca olvidaré esos ojos santo cielo. Dap, eso es lo que es. Lo odié por eso, ¿sabes? Todavía lo hago, creo. Pero él es mi padre. Y él siempre creyó que el Señor Oscuro regresaría. Tenía razón. Y cualquiera que sea su razón para hacerme eso, no importa lo egoísta que sea. Me ayudó. Al final quiero decir, me jodió por completo, y a veces creo que ni siquiera puedo sentir nada. Pero me ayudó. Miró la lágrima solitaria que bajaba por su perfecta mejilla. Comillas, ¿de verdad lo crees? Que es mejor que seas así, comillas, ¿qué opinas? No lo sé. Ojalá fuera normal. No un monstruo. Pero lo soy. Y eso no se puede cambiar, dijo en voz baja. Sacudió la cabeza. Ahí está tu respuesta. Tengo que creer que soy mejor así, porque no hay nada que pueda cambiar. Y me volveré loco si pienso diferente, comillas. Mete la diadema en la caja y luego cierra la jarrilla. Sí lo hizo. Comillas, bien. Ahora, coloca un poco de tu sangre en la runa Otila. Allí, la que está arriba. Shrifindo su palma sangró abundantemente. La frotó sobre la runa en cuestión y, por un segundo, la caja fluyó con una luz plateada antes de volverse negra. Comillas, bien. Ahora solo se abrirá para ti o para mí. Y primero tendrás que ordenarle que se abra en lengua parcel, antes de agregar sangre al Otila. Sharry curó su mano con un meteoro murmurado. Comillas, ahora cuéntame. ¿Cómo han ido tus sesiones de entrenamiento? Comillas, muy bien desde después del primero. Comillas, ¿qué pasó en el primero? Entonces Harry le explicó toda la historia, cómo había tenido que convertir a Alaine en un ejemplo. Comillas, bien hecho. No dudes en repetir la actuación si es necesario. Deben saber que te temen. Estás por encima de ellos y ellos deben saberlo. Lo haré si es necesario. Comillas, bien. El lunes de la próxima semana, Dumbledore se reunirá con los jefes de la coalición internacional que se opone a mí. Esta reunión se llevará a cabo en Nueva York, a media tarde, su hora. ¿Tienes pociones los lunes?
Correcto, comillas, acepto, comillas, comete un error en una poción. Algo lo suficientemente grave como para ganarte una detención. Durante tu detención con Severus, irás por Red Flu desde su oficina a la mansión Malfoy. Me reuniré contigo y nos embarcaremos en nuestra misión, comillas, lo haré, mi señor. Si puedo preguntar, ¿qué comillas vamos a dejar un mensaje? Uno que debería eliminar firmemente cualquier sospecha persistente sobre que usted se haya unido a mí. Y, creo, lograremos alguna venganza por usted, comillas, venganza, preguntó Harry, abriendo ligeramente los ojos. Comillas, tus tíos muggles te llevaron al orfanato en el que creciste. Estoy seguro de que no te han visto durante todos estos años. Harry sintió que su sonrisa le destrozaría la cara. Oficina del director, Hogwarts. Albus levantó su copa. El vino que contenía chapoteaba por el movimiento. Al otro lado de la mesa, Augustus lo reflejaba. Amigos ausentes, dijo Albus y bebió profundamente. Amigos ausentes, repitió Augustus, bebiendo el suyo. No puedo decir que lo conociera, hombre odioso y paranoico que era. Pero creo que así es como le hubiera gustado ir. Rodeado de los cuerpos de sus enemigos. Albus asintió. Sí. Le queda bien. Comillas, ¿qué pasará ahora con su espía? Alastor no estaba sino preparado. Ya me dieron un código para confirmar que es nuestro espía, y ya recibí una visita de él. Comillas, ¿y quién es él? No tengo ni idea, dijo Albus alegremente. Comillas, ¿por qué? Preguntó Augustus rotundamente. Comillas, ¿realmente esperas que crea que de alguna manera logró ocultarte su identidad? Lo hizo. Multijugos bajo una serie de encantos ilusorios. Está muy dedicado a su portada, apuesto. ¿Saben de él? Que hay un espía dentro de su organización. Albus asintió lentamente. Voldemort usó la legidemencia con todos ellos. Pero nuestros dos espías son oclumenses consumados. Comillas, ¿qué otra información recibiste? Podemos esperar que los dementores abandonen Azkaban dentro de un mes. Bueno, hemos estado esperando eso por un tiempo. Dijo Augustus encogiéndose de hombros. Comillas, algo sobre los estudiantes aquí. Albus no respondió. Albus. ¿Él te dio identidades? No. Pero confirmó que si los hay. Comillas, y que comillas, cuando los vamos a probar. Comillas, Augusto, dijo Albus bruscamente. No vamos a administrar Veritaserum a los estudiantes ni a violar sus mentes simplemente porque algunos de ellos puedan ser mortífagos. Comillas, entonces. ¿Preferirías mantener las víboras cerca de tu pecho? Incluso sabes en qué casa han sido seleccionados estos estudiantes. Solo pruébalos. ¿Crees que debería hacer sacrificios por un bien mayor? No, dijo amargamente. Los ojos de Augusto se entrecerraron. Comillas, aún no lo has hecho y tienes un espía en el campamento de los mortífagos. Sé lo que tuvo que hacer para ser aceptado por ellos. Felizmente sacrificaste a un muggle por un bien mayor. Esto no es tan malo, no sacrificaré más de lo absolutamente necesario y perderás la guerra, y si hacemos lo que sugeriste, en otros 20 años volverá a suceder lo mismo que está ocurriendo actualmente. Voldemort no surgió en el vacío, Augustus. La sospecha que ponemos sobre los Slytherin, la forma en que los tratamos, empuja lejos de nuestro lado. Incluso si el propio Voldemort no estuviera presente, muchos de sus seguidores estarían actuando como ya lo hacen. Preocúpate por el futuro cuando la crisis actual haya pasado. O dejarás este mundo con nosotros para corregir tus errores. Albus golpeó su mano contra la mesa y se inclinó hacia adelante, con los ojos penetrantemente brillantes, el poder grabado en cada línea de su rostro. Augustus necesitó todo su maravilloso autocontrol para no retroceder. Mientras yo viva, los estudiantes no serán tratados como criminales. Cuando yo ya no esté y usted esté a cargo, podrá agregar crímenes a su conciencia como quiera. Pero mientras yo esté aquí, no me contrariará por esto. No me cruces, lo escribiré en tu lápida, dijo Augustus, levantándose de su silla. Aquí yace Albus Dumbledore. El hombre que se negó a hacer lo necesario salió de la oficina, con la bata remolinándose detrás de él. La mansión de Lord Voldemort, repite eso. Lucius tragó, temblando ligeramente donde estaba. Horace Slughorn ha buscado refugio con Dumbledore. Hasta donde sabemos, donde quiera que esté, está bajo el Fidelius, y Dumbledore se niega a discutir el paradero del hombre. Déjame. Lucius comenzó a alejarse. Lucio, el hombre se giró y justo estaba abriendo la boca para hablar cuando Voldemort lo interrumpió. Me canso de tus fracasos. Mejórate. Encuéntrame al espía. Lo haré, mi señor. No lo defraudaré, yo sufriré si tus fracasos continúan. Tu única gracia salvadora en este momento es que estoy satisfecho con los resultados de tus investigaciones en Borgin y Berk. Créeme, Lucius. Tal como están las cosas ahora, no sufriría una gran pérdida si te maté. Hazlo mejor.
Ahora sal de mi vista. Tartamudeando sus disculpas, Lucius salió de la habitación. Los labios de Voldemort se curvaron en una horrible parodia de sonrisa. Había algo muy divertido en aplastar la noble fachada de Lucius. Si no fuera por sus conexiones y el poder de su nombre, Lucius habría sufrido un terrible accidente hace años. Tonto pomposo. Útil, pero demasiado arrogante. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por un ceño furioso. Debo encontrar a este espía. Si Slughorn le contó a Dumbledore sobre mi estúpida pregunta si Shriner tiene casi tanto conocimiento en las artes oscuras como se dice que tiene. Bueno, el hombre podría saber que es Harry. Y si luego descubre que Harry se ha aliado conmigo, seguramente lo matará. No me arriesgaré a que destruyan otro Horcrux. Y Harry puede ser de gran utilidad para mí. No, debo encontrar al espía lo antes posible. El problema persistió. ¿Cómo encontrarlo? Cada uno de sus seguidores había sido absuelto por su legidemencia. Pero, por supuesto, cualquier espía con su sal sería un oclumense consumado. Y como le había dicho una vez a Snape, incluso cuando se trata de un oclumente, se puede determinar la verdad. Pero el proceso de determinar esa verdad sería muy doloroso. Y como bien sabía Voldemort, una cosa era castigar a un sirviente por sus fracasos. Pero hacerlos pasar por el infierno de Cruciatus e Imperius seguido de su propio y horriblemente doloroso tipo de legilencia. Bueno, eso era otra cosa completamente distinta. E incluso sus seguidores tuvieron puntos de quiebre. Un punto en el que, en lugar de amedrentarse, se verían obligados a rebelarse contra su gobierno. No tenía ningún interés en empujar a ninguno de sus seguidores más allá de ese punto. Surgió una idea. Sí. Eso ciertamente podría funcionar. Apoyó la barbilla en el puño y empezó a pensar en los detalles. Lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ubicación desconocida. Le temblaba la mano cuando alcanzó la botella de whisky de fuego. Lo miró fijamente por un momento. Estaba empezando a pensar que esto había sido un error. Este no se parecía en nada a ningún otro trabajo que hubiera aceptado. Fue mucho más intenso. Y Voldemort se estremeció al pensar en aquel hombre. Estaba empezando a sospechar que no saldría vivo de esta. Y, por extraño que parezca, descubrió que ya no le molestaba tanto como antes. Se dio cuenta de que lo que era mucho más importante que sobrevivir era ser conocido como el hombre que había hecho lo imposible. Y así, empezó a pensar en cómo mataría a Lord Voldemort. Posiblemente no funcionaría en un duelo. De ninguna manera. Estoy bien, pero él está en un nivel completamente diferente. Pero tal vez podría sorprenderlo. Podía recordar bien su trabajo en México. Y podía recordar lo que había hecho el cartel contrario. Había visto de primera mano los horribles resultados del C4. Y empezó a formular un plan. Significará mi muerte. Es la única manera. Pero, para ser honesto, la vida se ha vuelto bastante aburrida. Y pasaría a la historia. Solo tengo que asegurarme de enviarle a Dumbledore una carta con mi nombre. Asegúrate de que le cuente a la gente lo que hice. Y asegúrese de darle toda la información que pueda. Pero no todavía. Lo dejaré lo más tarde que pueda. Por si acaso. Por si acaso no funciona. Sus manos dejaron de temblar y se sirvió un vaso grande. Sí. Es una apuesta, pero maldita sea, ¿qué historia será? Salir en una explosión. Él se rió entre dientes. Harry levantó el heléboro, mirando de él a su poción y de regreso a ella. Snape había anunciado que no pondría más de una cuarta parte de la planta en su poción. Había sido muy explícito acerca de lo molesto que se sentiría si alguien se equivocara con sus medidas. Harry había visto a Snape mirarlo fijamente a los ojos y entendió el mensaje. Espero. A menos que estuviera tratando de decirme que me metiera en otra cosa y que esto podría ser demasiado peligroso. Volvió a mirar su poción. Estaba hirviendo a fuego lento maravillosamente, de un maravilloso color lila. Exactamente como lo describe el libro. Aquí va nada. Él asintió hacia Draco. El chico pálido tragó y dio un paso atrás. Echó todo el heléboro en su poción. Inmediatamente comenzó a burbujear. Como loco, la espuma se fue acumulando hasta que comenzó a elevarse sobre su caldero. Comillas, profesor, gritó, tratando de sonar asustado. Mi poción. Snape se giró desde donde había estado criticando el intento de Longbottom, y una mirada de sorpresa cruzó su rostro en un instante mientras contemplaba la escena. Logró lanzar algún tipo de escudo instantes antes de que la poción explotara. Cualquiera que fuera el escudo que Snape había lanzado, era genial. Se formó, totalmente invisible, en un círculo alrededor del caldero. Solo se podía distinguir desde donde la poción había salpicado contra él.
Fue arrancado de ver el líquido marrón parecido a un lodo deslizarse por las paredes invisibles cuando Snape se volvió hacia él. Comillas alfarero el gruño. Comillas cuánto eléboro pusiste en la poción, dijo Harry, sonando tímido y rascándose la nuca, todo el asunto. Toda la cosa. Todos en el aula del calabozo guardaron silencio ante las palabras y el tono de Snape. ¿Era algo raro para él criticar a un Slytherin en público y en pociones? Prácticamente nunca sucedió. Dime, ¿eres incapaz de seguir instrucciones sencillas aunque sabía que todo esto era un papel que tenía que desempeñar, que Snape tenía que hacerlo parecer realista? Todavía sentía que la furia comenzaba a acumularse dentro de él. No, murmuró, mirando al suelo. Comillas no. Entonces, ¿por qué pusiste todo el eléboro? Recuerdo claramente haber dicho que no pusieras más de una cuarta parte. Creo que lo enfaticé bastante, me olvidé. Bueno, entonces. Quizás demuestres que eres capaz de seguir instrucciones. Mientras estás detenido. Mi oficina, esta noche después de cenar. Ahora limpia esto. Harry asintió y Snape se dio la vuelta. Comillas y bien. ¿Qué están mirando? ¿Han completado todos sus pociones entonces? ¿Cómo se siente? Comillas ¿cómo se siente? ¿Qué? Preguntó Harry, tragando su jugo de calabaza. Comillas haciendo historia. Blaise solo sonrió ante su mirada burlona. Eres el primer Slytherin en 6 años en recibir una detención por algo que hicieron en pociones. Demonios, Crabbe, Goyle y Eric lo han logrado. Bien, ninguno de ellos ha tenido un tan espectacular. Se siente maravilloso, dijo alegremente, mientras se levantaba y terminaba su vaso, siempre soy uno para las primicias. Comillas buena suerte dijo Daphne, apretando su mano. Estaré bien. Solo me hará rehacer la poción y conoceré a la familia. Logró contener la risa mientras salía del gran comedor. Comillas ¿estás preparado? Preguntó Snape. Sí. Quiero decir, solo estoy haciendo un viaje por Red Flu. Y luego iré con él a donde quiera que vayamos. Snape asintió. Pero justo antes de que Harry entrara al fuego, lo llamó. Ariel se volvió a medias. Dale mis saludos a Petunia OMS tu tía. Dile que Severus Snape te dijo que la saludaras. Completamente confundido, Harry solo murmuró está bien, claro. Lo que sea. La mansión Malfoy dio un paso hacia las llamas arremolinadas. Salió del fuego en la mansión Malfoy y encontró al señor oscuro sentado tranquilamente, esperándolo. Excelente, Harry. Llegas muy puntualmente. Gracias, mi señor, dijo Harry, quitando el polvo de su túnica con un movimiento de su varita y un pensamiento de evanesco. Antes de embarcarnos en nuestra misión, tengo algo que deseo que hagas. Por supuesto. Aquí un espejo de mano flotó al lado del señor oscuro y se detuvo directamente en la mano de Harry. No era un espejo común y corriente, eso lo podía ver de un vistazo. El cristal pareció doblarse, cambiando de formas y patrones que desaparecieron en el momento en que comenzó a distinguirlos. El marco también era extraño, con docenas, no, cientos de extrañas runas talladas en él, sus formas se combinaban para formar runas más grandes, todas ellas dispuestas en espirales alrededor del espejo. Y mientras observaba, las runas parecían estar cambiando, organizándose en diferentes patrones, algunas de las runas desaparecían de la vista y eran reemplazadas por otras marcas totalmente diferentes. Y Harry no reconoció a ninguno de ellos. Comillas que ¿qué es esto, mi señor? Cuando respondió, parecía haber una nota de irónica diversión en el tono del señor oscuro. Es un artefacto de lo más singular, que data mucho antes de los fundadores de Hogwarts. Casi deja caer el espejo ante esas palabras. Mierda. Tiene más de 1000 años. De repente se sintió mucho más pesado que momentos antes. Quiero que lo investigues, continuó el señor oscuro, ya sea ignorando o no notando su malestar. Y luego, me gustaría realizarte vigilancia, para ver qué es exactamente lo que viste en el espejo. Me temo que las descripciones no son suficientes. Es algo que solo se puede entender al verlo. Si eso es lo que quieres, lo haré, mi señor excelente. Te lo explicaré todo una vez. Que haya visto qué es exactamente lo que ves. Totalmente inseguro de sí mismo, Harry levantó el espejo con solo un ligero apretón en sus manos. Vio lo que le mostraba y jadeó, entendiendo por qué el señor oscuro había dicho que lo que vio no podía explicarse. Su primer pensamiento frenético fue que estaba mirando un tablero de ajedrez que se extendía a través de la eternidad. Sin embargo, después de unos segundos, se dio cuenta de que no se parecía en nada a nada que hubiera visto en su vida. Aunque parecían cientos, miles de cuadrados, ninguno de ellos era de diferentes colores, y aunque todos estaban claramente separados unos de otros, eran al mismo tiempo una sola pieza.
Parecía haber la sombra de otro cuadrado gigante, flotando sobre lo que fuera que fuera. Pero mientras miraba, vio que realmente estaban unidos, pareciendo fundirse en una amalgama gigante. Fuera lo que fuese aquella cosa extraña, estaba fascinado. Se quedó mirando y vio cómo las grietas parecían atravesarlo, dividiéndolo en muchas partes. Vio destellos dorados parpadeando a su alrededor. Y cuando se centró en lo que parecían ser cuadrados individuales, podía jurar que vio destellos de recuerdos desde su punto de vista, no como si los estuviera observando en un pensadero. Pero, no todos eran sus recuerdos. En uno de los cuadrados pudo ver a Dumbledore diciéndole que era un mago. Y en la plaza de al lado vio casi exactamente la misma escena. Pero ese Dumbledore era mucho más joven y ese Dumbledore no lo llamaba Harry. Lo estaba llamando Tom. ¿Qué carajo vio al señor oscuro a su lado mientras quemaba su orfanato? Y desde la plaza de al lado, vio arder otro orfanato. Se vio a sí mismo y a Daphne, la noche de su iniciación. Y el cuadrado al lado mostraba a alguien que no podía reconocer, retorciéndose bajo un crucio. Vio a José morir y vio a dos niños en una cueva, temblando de miedo y dolor. Vio al señor Roberts quitándose el cinturón y dejó caer el espejo. Colgaba en el aire. Harry miró alrededor de la habitación frenéticamente, sacando su varita. Harry. Baja tu varita. Ahora le tomó unos segundos ubicar las palabras, ubicarse a sí mismo. Cuando lo hizo, rápidamente dejó caer el brazo. Lo siento, es comprensible. Me han dicho que el espejo puede ser una experiencia impactante. Él simplemente asintió, el sudor goteaba por su frente. Comillas, ¿estás dispuesto a que se te aplique la legilemencia? Miró hacia arriba y vio el espejo flotando de regreso al lugar de donde había venido. Yo sí, mírame a los ojos. No intentes luchar contra mí, no lo haré, susurró y miró fijamente la mirada ardiente del señor oscuro. Inmediatamente, todo lo que había visto en el espejo se reprodujo en su mente, como si fuera un video. Podía sentir la presencia de su señor en su mente, podía sentir la presión aumentando. Sentía que su cabeza iba a estallar. Y luego se acabó. Interesante, murmuró el señor oscuro, mirando al vacío. Muy interesante, comillas. ¿Qué fue eso? Ven. Camina conmigo. Nos apareceremos fuera del límite de sus protecciones. Te lo diré en el camino. Cuando Harry se levantó, la varita de su señor brilló, moviéndose a través de movimientos de lo que Harry estaba seguro eran hechizos de privacidad y antiespionaje. Lo que viste, Harry. Esa era tu alma. Que al notar la expresión de asombro de Harry, Voldemort continuó. Efectivamente. Ese espejo es único en su tipo. Ni siquiera yo sé cómo replicarlo. Y después de siglos de estudio, nadie lo ha logrado. Muestra una representación de tu alma. Caminaron en silencio durante unos minutos. Bajando la gran escalera de caracol. Mientras caminaban, las cosas que había visto empezaron a tener un poco de sentido. Su corazón desaceleró sus frenéticos latidos. Pero no todos los recuerdos que vi fueron míos. ¿Por qué fue tan importante que viera eso? ¿Y eso comillas que vi lo que tú habías visto? Preguntó Voldemort. Sí, esa es una historia interesante y creo que única. Y es una gran parte de lo que Dumbledore pretende enseñarles, con sus lecciones de mi vida y mi historia familiar. Voldemort miró de cerca a Harry. Tenía tu edad cuando descubrí este tipo específico de magia, dijo en voz baja, pero a lo largo de la historia, pocos, si es que alguno, la ha dominado como yo. Dime, Harry. ¿La palabra Horrocrux significa algo para ti? Comillas, no. ¿Qué significa Voldemort? Susurró. Significa inmortalidad. Dime, Harry, continuó con un tono de voz más regular. Comillas, ¿notaste las líneas que atraviesan tu alma? Él asintió. Cuando uno ejerce el poder supremo. Cuando se quita una vida, aparecen esas líneas, esas fracturas y grietas en el alma. El alma ya no puede permanecer pura y sin adornos, ni siquiera una vez que se ha cometido un asesinato. Levantó la vista bruscamente y el horror se extendió por su rostro. Oh, joder. ¿Qué me he hecho a mí mismo? Mi alma. Esto puede parecerte horrible. Pero ¿por qué debería serlo? El alma es tuya. Tuya, puedes hacer lo que quieras. Además, un alma fracturada da muchos más beneficios que una entera. Comillas, como que dijo Harry, susurrando a sí mismo. El señor oscuro dejó de caminar de repente. Nos apareceremos de aquí en breve. Cuando un alma se fractura, se puede extraer una pieza del todo. Y se puede colocar en un contenedor si se quiere. Y mientras el contenedor no se destruya, la persona quien lo creó no puede morir. Mientras una parte del alma permanezca en esta tierra, el resto está atado a la vida.
Ese contenedor, Harry, se llama Horrocrux. La comprensión inundó a Harry, y en voz baja y sorprendida dijo el anillo. Un gruñido torció el rostro del señor oscuro. Precisamente. El anillo era uno de mis Horrocruxes, uno de hice varios. Y hice uno por accidente, así que realmente no puede morir. Aunque Dumbledore destruyó el anillo, todavía puede vivir para siempre. Santa mierda, probablemente fue la cosa más impresionante que Harry había oído jamás. En ese momento, se le ocurrió algo que el señor oscuro le había pedido a Harry que hiciera. Comillas, la diadema Voldemort asintió. Espero que seas consciente, Harry, de cuánta confianza he depositado en ti. Ninguna otra persona sabe de mis Horrocruxes, no realmente. Nadie más que tú. Gracias, mi señor. Yo dime. ¿Qué recuerdos viste en tu alma, aparte de los tuyos? Tragó con fuerza. La respuesta obvia se le ocurrió momentos después de escapar del espejo. Tuyo precisamente. Como dije, hice un Horrocrux adicional por accidente. Tú, Harry. Eres uno de mis Horrocruxes. La mente de Harry simplemente se quedó en blanco. ¿No qué? Como cuando te lancé la maldición asesina y el sacrificio de tu madre la bloqueó, rebotó en ti y me golpeó. Y mi alma fue arrancada de mi cuerpo. Pero una fracción de mi alma se alojó en ti. Y así es como tú tienes el don de la lengua, Parcel. Es muy posible que esa sea la razón por la que tienes tanto talento con respecto a las artes oscuras. Santo. Maldito. Mierda, mientras tú vivas, Harry Potter, yo también. Y me temo que Dumbledore lo sabe, comillas, pero él me matará, puede intentarlo. Pero no lo hará de todos modos, no todavía. Si sé algo sobre Dumbledore. Esperará hasta que haya hecho tanto daño a mis otros Horrocruxes como sea posible. Pero aún así, existe un riesgo. Comillas, Harry no podía pensar, en realidad no. Su mundo entero acababa de cambiar. Sin embargo, para finales de este año, mataremos a Dumbledore. Tú matarás a Dumbledore, comillas, pero ¿cómo? Él es el Stan Voldemort, asintió. Sí. Es bastante poderoso. Pero le tenderé una trampa para debilitarlo. Y regresará a Hogwarts en un estado severamente debilitado, para encontrar una emboscada esperándolo. Una vez que el gabinete esté reparado, al menos comillas está emparejado con el de Borgin y Berksy. Pero discutiremos todo esto cuando se acerque el momento, una vez que hayas reparado el gabinete. Por ahora, quiero que estés consciente de esto. Quiero que sepas cuán amenaza puede ser. Dumbledore, si lo sabe lo que eres, te tendré cuidado. Me aseguraré de Harry. Respira. Respira. Así lo hizo, tomando grandes bocanadas de aire. Poco a poco empezó a calmarse. De acuerdo. Entonces tengo un pedazo del alma del señor oscuro dentro de mí. De acuerdo. Dumbledore probablemente me matará en algún momento si no lo atrapo primero. De acuerdo. Va a estar bien, relájate. Entiendo que esta es una información muy estresante, pero es vital que la sepas. Él asintió. Ahora, en algún momento, una vez que Dumbledore esté muerto, deberías hacer tu propio Horrocrux. Hasta que vi lo que viste en el espejo, no estaba seguro de que serías capaz de hacerlo. Me preocupaba que la presencia de mi alma perturbara el ritual. Pero no será así. Mierda. Puedo vivir para siempre, me encantaría, mi señor. ¿Puede Daphne hacerse uno para ella también? Voldemort frunció el ceño. Sí. Pero no le contarás mis Horrocruxes. No le dirás lo que eres, sacudió la cabeza frenéticamente. No, Yoku comprende esto, Harry. Confío en que no se lo dirás a nadie. Podría hacerte jurar un voto inquebrantable, podría unir el conocimiento a tu cerebro hasta el punto en que incluso si intentaras decírselo, te encontrarías experimentando algo. Dolor 1000 veces peor que el Cruciatus. Pero no lo haré. Confío en que no se lo digas a nadie. Cualquiera que se entere de esto morirá. No como castigo, sino simplemente para garantizar que el conocimiento no se difunda. Tu castigo sería mucho, mucho peor, tragó saliva. No lo haré, lo sé. Pero debo asegurarme de que comprendas las posibles consecuencias. El señor oscuro lo miró fijamente por un momento, antes de asentir y continuar hablando. Comillas, te quedarás con Black durante las vacaciones de Navidad. Yo estaba planeando quedarme en Hogwarts, pero ve con Black. Tengo motivos para sospechar que uno de mis Horrocruxes está en su casa. Es la casa ancestral de Black, ¿no es así? Ese es como diablos terminó uno allí. Comillas, hay un elfo doméstico allí. Creo que se llamaba Creature, sí. Sirius dice que lo han tenido desde que era niño. Pregúntale al elfo. Es posible que Regulus Voldemort escupió ese nombre, se lo dio al elfo para que lo destruyera. Pregúntale y mátalo si es necesario. Infórmame en el mismo instante en que lo tengas bajo tu custodia.
Bellatrix vendrá y recogerlo, pero la casa está bajo el Fidelius, y el de Dumbledore Bella tiene una manera de entrar. Un traslador, uno que hace uso de magia de sangre. El Fidelius no impedirá que tal cosa funcione. Encuentra el relicario, deshazte del elfo y descubre cuándo la casa estará vacía. Bella lo hará venir, yo me aseguraré de ello bien. Entiéndeme bien, Harry. Tú eres mi Horrocrux, y por eso te protegeré con cada gramo de habilidad mágica que poseo. Pero incluso si no lo fueras, me lo has jurado. Has mostrado tanta promesa a mi servicio. Te prometo que cuando gane la guerra tendrás poder y respeto, solo superado por mí. Gracias, mi señor. Ahora vamos a visitar a tu familia. Si alguien hubiera estado parado en la esquina de Privet Drive esa noche, habría presenciado un evento muy extraño. Un fuerte crujido hendió el aire, sin llegar a ninguna fuente perceptible. Segundos después, el aire en la calle pareció volverse más pesado. Y este observador teórico habría descubierto que sus ojos comenzarían simplemente a deslizarse sobre la bonita casita del número 4, por lo que no habrían notado la puerta abriéndose y cerrándose, permitiendo a dos figuras invisibles entrar en el santuario de la normalidad. Harry siguió al señor oscuro al interior de la casa, su mente todavía dando vueltas con todo lo que le habían dicho. Instintivamente se detuvo cuando escuchó una llamada de voz desde la cocina. ¿Comillas, idiotas? ¿Esperas a alguien? Unos segundos más tarde, llegó una respuesta desde lo que parecía ser la sala de estar. No, mamá. Y entonces una mujer salió de la cocina y se detuvo en la puerta. Harry tuvo un momento para mirarla, para ver cómo era su tía. Era delgada, toda extremidades larguiruchas y huesos flacos. Ella se quedó allí, mirándolo fijamente por un momento, su boca formando una perfecta O de sorpresa, sus manos entrelazadas sobre el delantal sobre su abdomen. Comillas, alfarero, ella susurró. Comillas, Harry, la rabia lo inundó. Maldita perra. Debería haber crecido en una casa como esta, no en ese maldito infierno. Comillas, ¿dónde está el resto de la encantadora familia?, preguntó el señor oscuro, con un frío temblor y burbujeando bajo su voz. En el salón, le susurró ella, sin mover sus ojos de los de Harry. Vamos a verlos, dijo Harry. Una agradable reunión familiar. Comillas, ¿tú qué estás haciendo aquí? Dijimos que no queríamos hacer nada. Harry levantó su varita y apuntó directamente hacia ella. Por la forma en que palideció y abrió mucho los ojos, supo lo que era. Apuesto a que ella no sabe lo que puede hacer. Ella lo hará. Oh, ella estará bien. Dije. Vamos a verlos, perra. Muestra el camino. No puedes, dijo sonrojándose. Desde el salón llegó una llamada. Comillas, mascota. ¿Con quién estás hablando? No fuera de la escuela, continuó, ignorando la voz. Hay reglas, lo sé, y suficiente. Estaba a punto de lanzar algo, de hacerla gritar lo suficientemente fuerte como para que todo el vecindario corriera cuando su señor habló de nuevo. Descubrirás que Harry puede y hará lo que quiera. Ahora, abre el camino. Levantó su propia varita. Finalmente, se giró y comenzó a caminar hacia lo que Harry supuso era el salón. La siguieron y encontraron a dos personas extremadamente gordas sentadas en el sofá mirando la televisión. ¿El qué? Tenía el gran bigote de morsa, probablemente era su marido, decidió Harry. Lo que significaba que el otro era su hijo. Como no la aplastó cuando follaron, Vernon, susurró mientras entraban a la habitación. Volvió la cabeza e inmediatamente se quedó completamente quieto. Comillas, ¿qué estás haciendo en mi casa?, dijo, obviamente tratando de sonar imponente. El señor oscuro simplemente se rió. Lo que Harry desee. Es su noche, como dicen. Aunque solo tenemos un poco más de una hora. Así que deberías empezar ya. Comillas, ¿comenzar qué?, preguntó el niño, pero Harry ya le estaba apuntando con su varita. Crucio, susurró amorosamente. Los gritos del niño sacudieron la casa. La madre empezó a gritar inmediatamente, mientras que el padre se quedó inmóvil. Sin embargo, después de unos segundos, se levantó, gritando de rabia y atacó a Harry. Harry no se dio cuenta. Estaba demasiado absorto en el hechizo. El señor oscuro, sin embargo, sí se dio cuenta. El ensueño de Harry fue interrumpido por un fuerte estrépito. Levantó la vista y abandonó el hechizo con tristeza, para ver que el hombre había sido arrojado contra una pared. Se tumbó en el suelo, frotándose la cabeza y mirándolos con el ceño fruncido. Comillas, sal de mi casa, gritó, o al menos lo intentó. Comillas, déjennos en paz. Comillas, ¿por qué debería? Harry preguntó en voz baja. Tu madre, comenzó su tía. Está muerta. Y nunca la conocí. Y no te conozco a ti. Tal vez si no hubiera crecido en ese maldito agujero de mierda en el que me dejaste. En comillas, ¿por qué deberíamos haberte acogido?
Te dejaron en nuestra puerta comillas y por qué debería mostrarte. Misericordia rugió en respuesta. Volvió a apuntar con su varita a su hijo. No. Por favor, no más pararé cuando me pidas que te mate, su tía gritó ante eso. Se volvió hacia ella y sonrió. En realidad, me detendré cuando tu madre me ruegue que te mate. ¿Qué te parece? Su tío emitió un sonido, parecido al que haría un hipopótamo. Riendo, Harry apuntó hacia él. Parzala de Garmy, dijo. Apuntando con la varita a la pierna derecha del hombre. Vernon gritó, la maldición destrozó los huesos de su pierna. Harry lo repitió, señalando su pierna izquierda. Se giró de nuevo, apuntando su varita a su tía. Severus Snape te envía saludos. Estaba a punto de volver a Crucio al hijo, cuando distinguió algo que ella repetía entre sollozos. Comillas, ¿cómo puedes hacernos esto? Comillas, ¿cómo pudiste dejarme en ese lugar? Soy tu sangre. Comillas, Crucio. Después de lo que parecieron horas, algo que estaba gritando logró superar el éxtasis. Dejó caer el hechizo, consciente de que estaba jadeando y de que tenía una erección palpitante. Comillas, para el niño rodó por el suelo, vomitando y sollozando. Había tosido sangre junto con su enfermedad y estaba revolcándose en ella. Te dije cuándo voy a parar. Solo cuando me lo ruegues. O un ruido chirriante y volvió a girarse. Su boca se abrió. Mierda. Es persistente, no de hecho. Probablemente deberías finalizarlo antes de que te cause algún problema. Harry sonrió y apuntó su varita a su tío, quien ahora estaba a mitad de la habitación, arrastrándose hacia adelante con las manos, con sus piernas inútiles arrastrándose detrás de él. Una rápida levitación y una caída, y el hombre estaba boca arriba. Comillas, para ignoró a su tía. Comillas, intestino en erupción. El estómago de Vernon estalló, sus intestinos se agitaron mientras se alejaban de su cuerpo antes de caer al suelo con un golpe. La habitación estaba empapada de sangre y Harry se rió mientras se la limpiaba de los ojos. Su tía se limitó a mirar, pasando la mirada del cadáver de su marido a él. Comillas, ¿qué vas? A ella susurró. En lo que me convertiste. Crucio lo sintió en el instante en que la mente del chico gordo se vino abajo. De repente y sin previo aviso, el placer cesó. El hechizo aún continuaba, eso lo podía decir. Pero simplemente ya no lo sentía. Miró al niño y notó sus ojos en blanco y su boca babeante. Creo que lo rompí, anunció, antes de terminar el hechizo. Bastante bien. Acaba con ella también. No nos queda mucho tiempo aquí. Se volvió hacia su tía. Estaba sentada acurrucada en un rincón, con las manos en el pecho, llorando en silencio. Sin embargo, en algún momento, se había rascado largos surcos en la cara. Ella lo miró a él. Severus Snape me mostró este hechizo, dijo hablando directamente con ella. Comillas, sectum sempra. Grandes cortes aparecieron sobre su pecho, chorreando sangre al suelo. Ella dio un pequeño suspiro y se desplomó hacia adelante, mientras la sangre se acumulaba en el suelo. Comillas, ¿hay alguna manera de que puedan saber que yo lo hice? Por el niño, quiero decir. El señor oscuro miró al chico y observó cómo la baba bajaba por su mejilla. Posiblemente Avada Kedavra, dijo Harry. Y aunque la mente de Dudley Dursley había quedado destrozada, su muerte todavía despedía placer. Debemos salir en unos minutos. Quédate quieto. Voldemort agitó su varita en dirección a Harry, y toda la sangre y vísceras que lo cubrían salieron volando. Bou, dijo, mirando hacia abajo. Miró alrededor de la habitación y se rió. Antes de regresar con los Malfoy, debo dejar un mensaje. Deben pensar que te estoy cazando. La sangre salpicó la pared. Salieron. Deteniéndose por un momento para que Voldemort pudiera lanzar la marca tenebrosa sobre la casa antes de aparecerse en casa de los Malfoy. En la pared del salón, la sangre de los Dursley se secó. Comillas, Harry Potter.